Hay una voz en tu mente que no calla. Te dice que no eres suficiente, que nunca lo lograrás, que estás condenado a repetir los mismos errores. Pero ¿qué pasa cuando ese silencio interno se convierte en cómplice de tu propia destrucción? Cada pensamiento negativo que repites, cada excusa que te dices, cada vez que te convences de que no puedes cambiar, estás construyendo una maldición que te mantiene atrapado. Este no es un problema de circunstancias, sino de elecciones. Y la elección más importante que puedes hacer hoy es callar esa voz destructiva y salir de la maldición que has creado para ti mismo. La filosofía estoica te ofrece las herramientas para enfrentar tus demonios internos, romper los patrones que te destruyen y recuperar el control de tu vida. No importa cuántas veces hayas caído o cuán profunda sea tu maldición autoimpuesta, hoy es el día para dejar de huir, para callar esa voz tóxica y dar el primer paso hacia tu liberación. ¿Estás listo para salir de tu propia maldición? Déjame contarte una historia. Había una vez un hombre que vivía en una prisión invisible. Cada mañana, al despertar, escuchaba una voz que le susurraba: no eres suficiente, nunca lo lograrás, estás condenado a repetir los mismos errores. Esa voz lo acompañaba en cada decisión, en cada momento de duda, y lo llevaba a sabotear sus relaciones, su trabajo y su felicidad. Un día, cansado de caer en los mismos patrones, decidió hacer algo radical: callar esa voz. No fue fácil. Al principio, el silencio lo aterraba. Era como enfrentarse a un vacío que había evitado toda su vida. Pero en ese silencio comenzó a escuchar algo más: su verdadero yo. Aprendió a observar sus pensamientos sin juzgarlos, a tomar decisiones desde la calma y no desde el miedo. Descubrió que la filosofía estoica no era solo una teoría, sino una herramienta para liberarse de las cadenas que él mismo había forjado. Con el tiempo, esa maldición autoimpuesta comenzó a desvanecerse. Hoy, ese hombre ya no vive en una prisión. Aún escucha la voz, pero ahora sabe que no tiene el poder sobre él. Su historia es un recordatorio de que, aunque no puedas controlar lo que sucede a tu alrededor, siempre puedes elegir cómo responder. Momento clave antes de seguir. Repite en tu mente: hoy decido crecer, mejorar y avanzar. Comenta desde qué país o ciudad estás viendo este video. Quiero saber de ti. 1. ¿Por qué te saboteas a ti mismo? La autosabotaje es una de las mayores paradojas del ser humano. ¿Cómo es posible que, sabiendo lo que nos hace daño, sigamos repitiendo los mismos errores? La respuesta no está en el mundo exterior, sino en nuestra mente. Según la filosofía estoica, gran parte de nuestro sufrimiento proviene de nuestras propias percepciones y decisiones. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Muchas veces nos autosaboteamos porque el miedo al cambio nos paraliza. Preferimos lo conocido, aunque sea doloroso, porque lo desconocido nos aterra. La autosabotaje se convierte en una forma de mantenernos en nuestra zona de confort, incluso si esa comodidad nos destruye. Además, la falta de autoconocimiento juega un papel crucial. No podemos cambiar lo que no entendemos. Si no sabemos por qué actuamos de cierta manera, es imposible romper el ciclo. Y por último, está la búsqueda de validación externa. Cuando basamos nuestra autoestima en la aprobación de los demás, terminamos traicionando nuestros propios valores y necesidades, lo que nos lleva a tomar decisiones que nos perjudican. Para empezar a romper estos patrones, los estoicos nos enseñan a observar nuestros pensamientos sin juzgarlos, pero sin dejar que nos controlen. Como decía Marco Aurelio, tú tienes poder sobre tu mente,
no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Este ejercicio de autoobservación nos permite identificar los miedos que nos impulsan a autosabotearnos. Haz una lista de las cosas que te aterrorizan y pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar? Muchas veces, el miedo pierde su poder cuando lo enfrentamos de frente. Otro paso crucial es actuar según nuestros valores, en lugar de buscar la aprobación de los demás. Pregúntate, ¿estoy actuando de acuerdo con mis principios? La coherencia interna es la clave para dejar de sabotearse. Imagina a alguien que siempre pospone sus metas porque teme fracasar. Cada vez que se acerca al éxito, encuentra una excusa para retroceder. Este patrón no es casual, es una forma de protegerse del miedo al fracaso y al rechazo. Pero, como decía Séneca, si realmente quieres escapar de las cosas que te atormentan, no necesitas estar en otro lugar, sino ser otra persona. La autosabotaje no es una condena eterna, es un hábito que puede romperse con conciencia, disciplina y acción. La filosofía estoica nos recuerda que, aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, siempre podemos elegir cómo responder. 2. El poder del silencio interior. En medio del caos de la vida moderna, hay una batalla que pocos ven pero que todos libran. La guerra interna contra la voz tóxica que habita en nuestra mente. Esa voz que nos dice que no somos suficientes, que nos recuerda fracasos pasados y nos paraliza con miedos futuros. Los estoicos, como Epicteto, ya lo entendían. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. La clave no está en lo que sucede fuera, sino en cómo gestionamos lo que ocurre dentro. El silencio interior no es vacío. Es el espacio donde recuperamos el dominio sobre nuestros pensamientos y emociones. Eckhart Tolle, en su El poder de la hora, nos recuerda que el presente es el único lugar donde la vida existe. Sin embargo, nuestra mente tóxica nos arrastra constantemente al pasado o al futuro, robándonos la paz. ¿Cómo callar esa voz? Primero, reconociendo que no eres tus pensamientos, eres el observador, el testigo silencioso detrás de ellos. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: nada tiene tanto poder para expandir la mente como la capacidad de investigar sistemáticamente y sin miedo todo lo que surge en la vida, incluidos tus propios pensamientos. Este es el primer paso, distanciarte de la narrativa mental y entender que tú eliges qué pensamientos alimentar. La práctica estoica de la prosoch, o atención plena, es fundamental. No se trata de suprimir los pensamientos, sino de observarlos sin juzgarlos, como nubes que pasan en el cielo. Cuando la voz tóxica comience a hablar, pregúntate, ¿este pensamiento me acerca a la paz o me aleja de ella? Si no es útil, déjalo ir. Tolle lo expresa así: la mente es un instrumento magnífico si se usa correctamente. Sin embargo, si se usa de forma inapropiada, se vuelve muy destructiva. Otro aspecto crucial es la aceptación. Los estoicos enseñaban que resistirse a lo que no podemos cambiar solo genera sufrimiento. En lugar de luchar contra la voz tóxica, acéptala como parte de tu experiencia, pero no como tu verdad. Séneca decía: el sufrimiento depende no de lo que sucede, sino de cómo lo interpretas. Al aceptar que la mente puede ser ruidosa, pero que no tiene por qué gobernarte, recuperas el control. Cultiva el silencio interior a través de la práctica diaria. Reserva momentos para estar contigo mismo, sin distracciones. Medita, camina en la naturaleza o simplemente siéntate en quietud. Tolle afirma: el silencio es el lenguaje de Dios. Todo lo demás es mala traducción.
En ese silencio encontrarás la claridad para discernir entre lo que es real y lo que es solo ruido mental. Callar la voz tóxica no es un acto de represión, sino de liberación. Es recuperar tu poder para vivir en el presente, guiado por la razón y la serenidad, no por el miedo o la duda. Como dijo Epicteto, primero di quién quieres ser, luego haz lo que tengas que hacer. El silencio interior es el puente entre quién eres y quién puedes llegar a ser. Cada comentario aquí no es solo una opinión, es una semilla de transformación. Deja la tuya y hagamos crecer juntos esta comunidad estoica. 3. ¿Cómo identificar tu maldición autoimpuesta? Todos llevamos dentro una voz que en ocasiones nos sabotea. Es esa fuerza invisible que nos dice, no puedes, no eres suficiente, o esto no es para ti. Pero ¿qué pasa cuando esa voz no es solo un pensamiento pasajero, sino una maldición autoimpuesta? Una maldición que hemos alimentado con hábitos tóxicos, creencias limitantes y patrones de comportamiento que nos mantienen atrapados en un ciclo de fracaso. Identificarla es el primer paso para romperla. Imagina que tu mente es un jardín. Si plantas semillas de duda, miedo y autocrítica constante, ¿qué crecerá? Maleza que ahoga cualquier intento de florecer. La maldición autoimpuesta es como esa maleza. Crece en silencio, se arraiga profundamente y si no la arrancas de raíz, termina por dominar todo el espacio. ¿Cómo reconocerla? Comienza por observar tus reacciones ante los desafíos. Te paralizas antes de intentar algo nuevo. Sientes que, sin importar cuánto te esfuerces, siempre terminas en el mismo lugar. Estos son indicios de que algo más profundo está operando. Por ejemplo, si cada vez que tienes una oportunidad laboral piensas, seguro no me eligen o no soy lo suficientemente bueno, estás frente a una creencia limitante que te está saboteando. Otro signo claro es la procrastinación crónica. No, es solo pereza, es el miedo disfrazado. Miedo al fracaso, al éxito, a lo que dirán. Cada vez que pospones algo importante, estás reforzando esa maldición que te dice, no lo intentes, no vale la pena. También presta atención a tus relaciones. Atraes constantemente personas que te hacen sentir inferior o que no valoran tus esfuerzos. Esto puede ser un reflejo de cómo te tratas a ti mismo. Si interiormente crees que no mereces amor o respeto, atraerás a quienes refuercen esa idea. La clave para identificar tu maldición autoimpuesta está en la autoobservación honesta. Pregúntate, ¿qué historias me repito a mí mismo? ¿Qué excusas uso para no avanzar? ¿En qué momentos me siento más inseguro o derrotado? Anota estas respuestas y busca patrones. Una vez identificada, no te juzgues. Comprende que esta maldición no define quién eres, sino que es el resultado de experiencias pasadas, mensajes internalizados y mecanismos de defensa. Romperla requiere paciencia, pero sobre todo, compasión hacia ti mismo. Recuerda, eres el autor de tu historia. Si has sido capaz de crear una maldición, también tienes el poder de deshacerla. El primer paso es reconocerla. El segundo, decidir que ya no tiene cabida en tu vida. 4. Lecciones estoicas para enfrentar el caos. La vida es impredecible. En un momento, todo parece estar bajo control. En el siguiente, el caos se apodera de nuestra realidad. Los estoicos, sin embargo, no veían el caos como un enemigo, sino como una oportunidad para ejercitar la virtud y fortalecer el carácter. Como decía Epicteto, no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas lo que importa. Esta frase encapsula la esencia de la filosofía estoica. No podemos controlar los eventos externos, pero sí podemos controlar nuestra respuesta ante ellos. 1.
De los pilares fundamentales del estoicismo es la dicotomía del control, que divide todo en dos categorías: lo que está bajo nuestro control y lo que no. Según los estoicos, sufrimos innecesariamente cuando gastamos energía tratando de cambiar lo que está fuera de nuestro alcance. En lugar de luchar contra el caos, debemos enfocarnos en lo que sí podemos controlar: nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestras acciones. Por ejemplo, imagina que pierdes tu trabajo. No puedes controlar la decisión de tu empleador, pero sí puedes controlar cómo respondes. ¿Te hundes en la desesperación o usas la situación como una oportunidad para reinventarte? Como decía Séneca, las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo fortalece el cuerpo. Otra lección clave es la aceptación. Los estoicos enseñaban que resistirse a la realidad solo genera más sufrimiento. En lugar de negar el caos, debemos aceptarlo como parte natural de la vida. Esto no significa ser pasivos, sino reconocer que algunas cosas están más allá de nuestro control y que, en lugar de luchar contra ellas, podemos aprender a fluir con ellas. Un ejemplo práctico es enfrentar una enfermedad. No puedes controlar el diagnóstico, pero sí puedes controlar cómo vives con él. Marco Aurelio, quien enfrentó numerosas adversidades como emperador, escribió: «Acepta humildemente lo que sucede, soporta con dignidad lo que no puedes cambiar». Para los estoicos, el caos no es un obstáculo, sino un campo de entrenamiento para la virtud. La paciencia, la valentía, la justicia y la sabiduría son cualidades que se fortalecen en tiempos difíciles. Cuando enfrentamos el caos con integridad, no solo superamos la adversidad, sino que también nos transformamos en versiones más fuertes y sabias de nosotros mismos. Imagina que estás atrapado en un embotellamiento. En lugar de enojarte y maldecir la situación, puedes usarla como una oportunidad para practicar la paciencia y la calma. Como decía Epicteto, no pretendas que las cosas ocurran como tú quieres. Desea más bien que ocurran como ocurren y serás feliz. El caos es inevitable, pero no tiene por qué ser destructivo. A través de la dicotomía del control, la aceptación y la práctica de la virtud, podemos transformar el caos en una herramienta para nuestro crecimiento personal. La filosofía estoica nos recuerda que, incluso en los momentos más turbulentos, tenemos el poder de elegir cómo responder. 5. De víctima a protagonista. Cambia tu mentalidad. La vida no es justa. Esta es una verdad que duele, pero libera. Muchos pasan años atrapados en el papel de víctimas, culpando a los demás por sus fracasos, sus decepciones y sus circunstancias. Sin embargo, como enseñaban los estoicos, la verdadera libertad no está en cambiar lo que nos rodea, sino en transformar nuestra manera de verlo. Epicteto lo resumía con claridad. No son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir, sino lo que nos decimos sobre ellas. Dejar de culpar a los demás y asumir la responsabilidad de tu vida no es un acto de resignación, sino de empoderamiento. Es el momento en que pasas de ser un espectador a convertirte en el autor de tu propia historia. El primer paso es reconocer que culpar a los demás es una trampa cómoda. Cuando atribuimos nuestra infelicidad a factores externos, la familia, la sociedad, la mala suerte, cedemos nuestro poder. Nos volvemos dependientes de algo que no podemos controlar. Marco Aurelio reflexionaba: si te aflige algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella. Y tienes el poder de eliminar ese juicio en cualquier momento. Esto no significa ignorar las injusticias o negar el dolor, sino elegir cómo responder ante ellas.
La responsabilidad no es una carga, sino una herramienta para reconstruir tu vida desde adentro hacia afuera. Eckhart Tolle, en El poder de la hora, nos invita a observar cómo la mente busca constantemente culpables para evitar enfrentarse a sí misma. Culpar a los demás es una forma de negar tu propia responsabilidad. Es más fácil señalar afuera que mirar hacia adentro, afirma. Este mecanismo nos mantiene atrapados en un ciclo de impotencia y resentimiento. Romperlo requiere valentía. La valentía de aceptar que, aunque no elegimos muchas de las circunstancias que vivimos, sí elegimos cómo interpretarlas y qué hacer con ellas. La mentalidad de protagonista se construye día a día. Comienza con preguntas incómodas, pero necesarias. ¿Qué estoy haciendo para perpetuar esta situación? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo actuar de manera diferente? Séneca decía, el hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Dejar de culpar no significa ignorar el dolor, sino dejar de alimentarlo con pensamientos de impotencia y resentimiento. Es elegir enfocarte en lo que sí está bajo tu control, tus acciones, tus decisiones y tu actitud. Un ejemplo práctico es el de alguien que ha sido traicionado en una relación. Como víctima, esa persona podría pasar años lamentándose y culpando al otro por su dolor. Como protagonista, en cambio, reconocería el daño, pero se preguntaría, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo fortalecerme emocionalmente para no repetir patrones? ¿Qué decisiones tomaré para reconstruir mi vida? Este cambio de enfoque no niega el dolor, pero lo transforma en una oportunidad de crecimiento. Asumir la responsabilidad de tu vida no es un acto egoísta, sino un regalo para ti y para los que te rodean. Cuando dejas de culpar, te conviertes en un ejemplo de resiliencia y autenticidad. Como dijo Epicteto, no pretendas que las cosas ocurran como tú quieres. Desea, más bien que ocurran tal como ocurren, y serás feliz. Este es el corazón de la mentalidad de protagonista. Aceptar lo que no puedes cambiar. Actuar sobre lo que sí puedes y encontrar paz en el proceso. Dejar de ser víctima no es un destino, sino una decisión. Es el momento en que eliges dejar de esperar que el mundo cambie y decides cambiarte a ti mismo, porque al final la vida no se trata de lo que te pasa, sino de lo que haces con lo que te pasa. ¿Estás listo para tomar las riendas? 6. ¿Cómo tomar decisiones sabias en momentos de crisis? Las crisis son como tormentas inesperadas. Llegan sin aviso, sacuden todo a su paso y nos dejan con la sensación de que el mundo se desmorona. En esos momentos, tomar decisiones puede parecer una tarea imposible. El miedo, la presión y la incertidumbre nublan nuestro juicio y es fácil caer en la impulsividad, actuando de manera reactiva en lugar de reflexiva. Sin embargo, es precisamente en estas situaciones donde la sabiduría y la claridad mental se vuelven más cruciales. La primera estrategia para tomar decisiones sabias en momentos de crisis es respirar profundamente y ganar tiempo. Parece simple, pero en medio del caos, nuestra mente entra en modo de supervivencia, activando respuestas impulsivas. Tomar unos segundos para respirar permite que el cerebro oxigene y recupere cierta calma. Este pequeño espacio puede marcar la diferencia entre una decisión desesperada y una elección consciente. Otro paso clave es definir el problema con precisión. En una crisis, es común sentir que todo está mal al mismo tiempo, lo que genera una sensación de abrumo. Pregúntate, ¿cuál es el núcleo del problema? ¿Qué es lo más urgente que necesita atención? Por ejemplo, si estás enfrentando una crisis financiera, en lugar de pensar, todo está perdido, identifica acciones
concretas como reducir gastos inmediatos o buscar fuentes alternativas de ingreso. Esto te ayudará a enfocarte en soluciones realistas. La priorización también es esencial. No todas las decisiones tienen el mismo peso. En una crisis, es fácil distraerse con detalles menores mientras se ignora lo que realmente importa. Haz una lista de lo que necesita atención inmediata y lo que puede esperar. Esto no solo te dará una sensación de control, sino que también evitará que desperdicies energía en asuntos secundarios. Otro aspecto fundamental es buscar perspectivas externas. En momentos de crisis, nuestra visión suele estrecharse y es fácil quedarse atrapado en un solo punto de vista. Habla con alguien de confianza, ya sea un amigo, un mentor o un profesional, que pueda ofrecerte una mirada objetiva. A veces, una sola pregunta o comentario puede abrir nuevas posibilidades que no habías considerado. Además, es crucial aceptar la incertidumbre. En una crisis, rara vez tendrás toda la información que desearías para tomar una decisión perfecta. En lugar de paralizarte por el miedo a equivocarte, enfócate en elegir la mejor opción con los datos que tienes en ese momento. Recuerda que ninguna decisión es irreversible. Lo importante es avanzar. Aprende a confiar en tu intuición, pero no dejes que te domine. La intuición es una herramienta poderosa, especialmente cuando el tiempo apremia, pero debe equilibrarse con un análisis racional. Pregúntate, ¿esta decisión está alineada con mis valores y objetivos a largo plazo? ¿Qué consecuencias podría tener? Tomar decisiones sabias en momentos de crisis no se trata de ser perfecto, sino de ser consciente. Es actuar con claridad, incluso cuando el mundo parece estar en llamas. Y sobre todo, es recordar que las crisis, aunque dolorosas, también son oportunidades para crecer, reinventarse y descubrir una fuerza interior que quizás no sabías que tenías. Las grandes revoluciones empiezan con pequeños cambios internos. ¿Cuál será el tuyo después de ver este video? Coméntalo y comparte esta idea con alguien que la necesite. 7. El arte de dominar tus emociones. Las emociones son una parte inherente de la experiencia humana, pero cuando no las controlamos, pueden convertirse en nuestro peor enemigo. La ansiedad, el miedo y la ira pueden nublar nuestro juicio, llevarnos a tomar decisiones impulsivas y alejarnos de la vida que deseamos vivir. Los estoicos, sin embargo, veían las emociones no como algo que debía ser suprimido, sino como algo que podía ser comprendido y transformado. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Según los estoicos, las emociones negativas no surgen de los eventos externos, sino de nuestras interpretaciones de esos eventos. Por ejemplo, no es la pérdida de un trabajo lo que nos causa ansiedad, sino la creencia de que no podremos recuperarnos o de que nuestro valor depende de ese trabajo. Marco Aurelio lo expresaba así: si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu propia estimación de ella. Y tienes el poder de cambiar esa estimación en cualquier momento. Una de las técnicas más poderosas que los estoicos recomendaban para controlar las emociones es la pausa reflexiva. Antes de reaccionar impulsivamente, es esencial tomar un momento para respirar y reflexionar. Cuando sientas que la ira o la ansiedad comienzan a apoderarse de ti, pregúntate, ¿esta emoción está basada en hechos o en suposiciones? Este simple acto de reflexión puede ayudarte a recuperar el control y evitar que las emociones tomen decisiones por ti. Otra técnica útil es la visualización negativa, que consiste en imaginar el peor escenario posible. Aunque parezca contraproducente,
Visualizar lo peor puede ayudarte a reducir el miedo y la ansiedad, ya que te das cuenta de que incluso en el peor de los casos puedes encontrar una manera de seguir adelante. Como decía Séneca, es en tiempos de seguridad cuando el espíritu debe prepararse para tiempos difíciles. Esta práctica no solo te prepara para lo inesperado, sino que también te ayuda a valorar lo que tienes en el presente. Además, los estoicos enseñaban la importancia de la reestructuración cognitiva, que consiste en cuestionar nuestras creencias y reemplazar los pensamientos negativos por otros más racionales. Por ejemplo, en lugar de pensar «nunca podré superar esto», puedes decirte a ti mismo «esto es un desafío, pero tengo las herramientas para enfrentarlo». Este cambio de mentalidad te permite abordar las situaciones difíciles con mayor claridad y confianza. Imagina que estás a punto de dar una presentación importante y sientes que la ansiedad te invade. En lugar de dejarte llevar por el miedo, aplicas la pausa reflexiva, respiras profundamente y te preguntas ¿qué es lo peor que podría pasar? Tal vez te equivoques en algún punto, pero eso no define tu valor como persona. Luego, usas la visualización negativa, imaginas que la presentación no sale como esperabas, pero te das cuenta de que el mundo no se acaba por eso. Finalmente, reestructuras tus pensamientos. En lugar de decir, voy a fracasar, te dices, estoy preparado y haré lo mejor que pueda. Dominar las emociones no significa eliminarlas, sino comprenderlas y transformarlas en herramientas para nuestro crecimiento. La filosofía estoica nos enseña que, aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, siempre podemos controlar cómo respondemos. 8. Rompe el ciclo de la autodestrucción. ¿Cuántas veces te has prometido que no volverás a caer en lo mismo? Ya sea en relaciones tóxicas, malos hábitos o decisiones impulsivas que sabes que te harán daño. Y sin embargo, ahí estás, repitiendo el mismo patrón. ¿Por qué? Porque romper el ciclo de la autodestrucción no es solo cuestión de fuerza de voluntad, es un proceso que requiere conciencia, estrategia y sobre todo compasión hacia ti mismo. Imagina que tu mente es como un río. Durante años has cavado un cauce profundo con tus pensamientos y acciones repetitivas. Cambiar ese flujo no es tan simple como desearlo, necesitas herramientas para redirigirlo. El primer paso es identificar el patrón. ¿Qué dispara tu comportamiento autodestructivo? Es el estrés, el miedo al fracaso, la necesidad de aprobación. Pregúntate, ¿qué estoy evitando sentir o enfrentar? Una vez que identificas el detonante, llega el segundo paso. Interrumpir. El piloto automático. Cuando sientas que estás a punto de caer en el mismo error, haz una pausa. Respira profundamente y pregúntate, ¿esto me acerca a donde quiero estar o me aleja? Este momento de conciencia es crucial. Es como poner un pie en el freno antes de chocar. Pero cuidado, no basta con detenerte. El tercer paso es reemplazar el comportamiento destructivo por uno constructivo. Si, por ejemplo, tiendes a aislarte, cuando te sientes abrumado, en lugar de encerrarte, prueba a llamar a un amigo o escribir tus pensamientos. No se trata de suprimir lo que sientes, sino de canalizarlo de una manera que no te lastime. Aquí es donde muchos se quedan atascados, porque, admitámoslo, cambiar duele. Requiere esfuerzo y a veces fracasos. Pero el cuarto paso es aprender a fallar sin juzgarte. Cada recaída es una oportunidad para entender mejor tus debilidades y fortalezas. No te castigues. En lugar de eso, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Finalmente, el quinto paso es construir un sistema de apoyo. No tienes que hacerlo solo, busca personas que te inspiren, te escuchen y te recuerden por qué estás luchando.
Ya sea un terapeuta, un amigo o un grupo de apoyo, rodéate de quienes te ayuden a mantener el rumbo. Romper el ciclo de la autodestrucción no es un evento, es un viaje en el que poco a poco vas dejando de ser tu peor enemigo para convertirte en tu mejor aliado. Y aunque el camino sea difícil, cada paso que das te acerca a una versión más libre y auténtica de ti mismo. ¿Estás listo para empezar? No todos están preparados para este camino. ¿Tú lo estás? Comenta, listo para más, y sé parte de esta élite de mentes fuertes. Suscríbete y no pierdas ninguna enseñanza. 9. ¿Cómo construir una mentalidad inquebrantable? La vida está llena de desafíos, desde pequeños obstáculos cotidianos hasta grandes crisis que ponen a prueba nuestra resistencia. Sin embargo, lo que determina si superamos estas pruebas o nos dejamos vencer por ellas no es tanto lo que sucede, sino cómo respondemos. Los estoicos entendían que la verdadera fortaleza no proviene de las circunstancias externas, sino de una mentalidad inquebrantable, cultivada a través de la disciplina, la reflexión y la práctica constante. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Para construir una mentalidad inquebrantable, el primer paso es aceptar que no podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. Esta idea, conocida como la dicotomía del control, es fundamental en la filosofía estoica. En lugar de gastar energía en preocuparnos por eventos fuera de nuestro alcance, debemos enfocarnos en lo que sí está bajo nuestro control: nuestras decisiones, nuestras actitudes y nuestras acciones. Por ejemplo, si pierdes tu trabajo, no puedes cambiar la decisión de tu empleador, pero sí puedes elegir cómo responder. ¿Te hundes en la desesperación o usas la situación como una oportunidad para reinventarte? Otra clave para fortalecer la mente es la práctica de la visualización negativa. Esta técnica consiste en imaginar los peores escenarios posibles, no para alimentar el miedo, sino para prepararnos mentalmente y reducir su impacto emocional. Al visualizar lo peor, nos damos cuenta de que incluso en las situaciones más difíciles podemos encontrar una manera de seguir adelante. Como decía Séneca, es en tiempos de seguridad cuando el espíritu debe prepararse para tiempos difíciles. Esta práctica no solo nos ayuda a enfrentar los desafíos con mayor serenidad, sino que también nos permite valorar lo que tenemos en el presente. La disciplina mental también juega un papel crucial en la construcción de una mentalidad inquebrantable. Los estoicos creían en la importancia de entrenar la mente tanto como entrenamos el cuerpo. Esto implica practicar la paciencia, la perseverancia y la resiliencia en situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando te enfrentas a una larga fila o a un tráfico intenso, en lugar de frustrarte, puedes usar esa situación como una oportunidad para practicar la calma y la paciencia. Marco Aurelio, quien enfrentó numerosas adversidades como emperador, escribió: "Lo que obstaculiza el camino se convierte en el camino". Esta frase nos recuerda que los obstáculos no son enemigos, sino oportunidades para fortalecernos. Además, es esencial cultivar una actitud de gratitud y aceptación. Los estoicos enseñaban que resistirse a la realidad solo genera más sufrimiento. En lugar de luchar contra lo que no podemos cambiar, debemos aprender a aceptarlo y encontrarle un propósito. Por ejemplo, si enfrentas una enfermedad, no puedes controlar el diagnóstico, pero sí puedes controlar cómo vives con él. Aceptar la situación no significa rendirse, sino encontrar la fuerza para seguir adelante a pesar de las circunstancias. Una mentalidad inquebrantable se construye a través de la práctica constante de la virtud. Los estoicos creían que la
Verdadera fortaleza reside en vivir de acuerdo con principios como la sabiduría, la justicia, la valentía y la moderación. Cuando actuamos con integridad y coherencia, incluso en los momentos más difíciles, fortalecemos nuestra mente y nuestro carácter. Construir una mentalidad inquebrantable no es algo que se logre de la noche a la mañana, sino un proceso continuo que requiere esfuerzo y dedicación. Sin embargo, con las herramientas adecuadas y la práctica constante, es posible fortalecer la mente y prepararse para enfrentar cualquier desafío. 10. La importancia de la autodisciplina en la filosofía estoica. La autodisciplina no es una restricción, sino una liberación. Esta es una de las grandes paradojas que los estoicos entendieron a la perfección. En un mundo lleno de distracciones, tentaciones y caos, la disciplina es el puente que nos lleva de la esclavitud de los impulsos a la libertad de la razón. Como dijo Epicteto, ninguna cosa grande se crea de repente, así como tampoco un racimo de uvas o un higo. Si me dices que deseas un higo, te responderé que eso requiere tiempo. Deja que el árbol florezca, que dé frutos y que maduren. La autodisciplina es ese proceso paciente y constante que nos permite florecer, dar frutos y alcanzar la madurez emocional y mental. Para los estoicos, la autodisciplina no es un castigo, sino una forma de alinearnos con la naturaleza y con nosotros mismos. Marco Aurelio reflexionaba: haz cada cosa en la vida como si fuera la última que estás haciendo. Esta idea no es un llamado al perfeccionismo, sino a la presencia y al esfuerzo consciente. Cuando vivimos con disciplina, dejamos de ser arrastrados por las corrientes de la impulsividad y empezamos a navegar con propósito. La autodisciplina nos permite tomar el control de nuestras acciones, pensamientos y emociones, liberándonos de las cadenas de la procrastinación, el arrepentimiento y el caos interno. Eckhart Tolle, en El poder de la hora, complementa esta idea al señalar que la verdadera libertad no está en hacer lo que queremos en cada momento, sino en elegir conscientemente cómo vivimos cada instante. La mente indisciplinada, dice Tolle, es como un mono saltando de rama en rama, incapaz de encontrar paz. La autodisciplina es la herramienta que nos permite domesticar ese mono, llevándonos a un estado de calma y claridad, donde podemos tomar decisiones alineadas con nuestros valores y metas más profundas. La práctica estoica de la autodisciplina comienza con el dominio de las pequeñas cosas. Séneca aconsejaba: domina tus deseos, no dejes que ellos te dominen a ti. Esto no significa negar nuestras necesidades o deseos, sino aprender a gestionarlos con sabiduría. Por ejemplo, si te propones levantarte temprano para meditar o hacer ejercicio, no estás siguiendo una regla arbitraria. Estás entrenando tu mente para que no sea esclava de la comodidad o la pereza. Cada acto de disciplina, por pequeño que sea, es un paso hacia la libertad interior. Otro aspecto crucial de la autodisciplina estoica es la aceptación de lo que no podemos controlar. Epicteto enseñaba: algunas cosas dependen de nosotros, otras no. La disciplina no consiste en forzar el mundo para que se ajuste a nuestros deseos, sino en enfocar nuestra energía en lo que sí está bajo nuestro control, nuestras acciones, pensamientos y actitudes. Cuando dejamos de desperdiciar energía en lo que no podemos cambiar, nos volvemos más eficaces y serenos. Un ejemplo práctico de la autodisciplina estoica es el manejo del tiempo. En lugar de quejarse por las demandas externas, el estoico se pregunta: ¿cómo puedo organizar mi día para priorizar lo que realmente importa? Esto implica decir no a las distracciones y sí a lo que contribuye a su crecimiento personal y a su paz interior. No se trata de vivir una vida austera y rígida,
sino de elegir conscientemente cómo invertir nuestro tiempo y energía. La autodisciplina nos lleva a la libertad porque nos permite vivir en coherencia con nuestros principios. Como dijo Marco Aurelio, si buscas la tranquilidad, haz menos, pero haz lo esencial. La disciplina no es hacer más, sino hacer lo que realmente importa. Cuando vivimos con autodisciplina, dejamos de ser esclavos de las expectativas ajenas, de los impulsos momentáneos y de las emociones descontroladas. Nos convertimos en dueños de nuestro destino, capaces de construir una vida con propósito y significado. La autodisciplina, en esencia, es el camino hacia la libertad interior. Es la herramienta que nos permite romper las cadenas de la impulsividad, la distracción y el caos, para vivir con claridad, propósito y paz. Como enseñaban los estoicos, la verdadera libertad no está en hacer lo que queremos, sino en querer lo que hacemos con plena conciencia y responsabilidad. 11. ¿Cómo encontrar propósito en medio del caos? El caos tiene una forma peculiar de sacudirnos, de desordenar nuestras vidas y hacernos cuestionar todo lo que creíamos seguro. En esos momentos es fácil sentir que el mundo carece de sentido, que estamos a la deriva en un mar de incertidumbre. Sin embargo, es precisamente en medio del caos donde podemos descubrir un propósito más profundo, una razón para seguir adelante que trasciende las circunstancias externas. Encontrar propósito en medio del caos no significa ignorar el dolor o fingir que todo está bien. Se trata de aprender a vivir con intención, incluso cuando el camino parece oscuro. El primer paso es aceptar la realidad tal como es. Resistirse al caos solo genera más sufrimiento. En lugar de luchar contra lo que no puedes controlar, reconoce que estás en una situación difícil y date permiso para sentir lo que sea que estés sintiendo. Esta aceptación no es resignación, sino el punto de partida para construir algo nuevo. Una vez que hayas aceptado la realidad, es momento de hacerte preguntas poderosas. Preguntas como: ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué valores son más importantes para mí en este momento? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para crecer? Estas preguntas te ayudan a cambiar el enfoque, de ser una víctima del caos, a ser un participante activo en tu propia vida. Por ejemplo, si has perdido tu trabajo, en lugar de centrarte en el miedo, podrías preguntarte: ¿qué habilidades puedo desarrollar durante este tiempo? ¿Qué tipo de trabajo realmente me apasiona? Otro aspecto clave es encontrar significado en las pequeñas cosas. En medio del caos, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Tal vez sea una conversación sincera con un ser querido, un momento de tranquilidad al amanecer o la sensación de haber ayudado a alguien. Estos pequeños actos pueden llenar de significado incluso los días más difíciles. No se trata de grandes gestos, sino de encontrar belleza y propósito en lo cotidiano. También es importante conectar con algo más grande que tú mismo. Esto puede ser a través de la espiritualidad, la naturaleza, el arte o el servicio a los demás. Cuando te sientes parte de algo más grande, el caos pierde parte de su poder sobre ti. Por ejemplo, muchas personas encuentran propósito al ayudar a otros que están pasando por situaciones similares. Esto no solo les da un sentido de pertenencia, sino que también les recuerda que no están solos. Además, cultivar la gratitud puede ser una herramienta poderosa para encontrar propósito. Incluso en los momentos más oscuros, siempre hay algo por lo que estar agradecido. Tal vez sea la salud, el apoyo de un amigo o simplemente el hecho de haber superado otro día. La gratitud no niega el dolor, pero te ayuda a mantener una perspectiva más equilibrada. Recuerda que el propósito no es algo que encuentras una vez y para siempre.
Es algo que construyes día a día, incluso en medio del caos. A veces, el propósito más profundo surge de las situaciones más difíciles, como una flor que brota en medio de las grietas del asfalto. Vivir con intención y significado en medio del caos no es fácil, pero es posible. Se trata de elegir una y otra vez, enfocarte en lo que realmente importa, aprender de las dificultades y seguir adelante, incluso cuando el camino parece incierto. Al final, el caos no define quién eres, sino cómo decides responder a él. Y en esa respuesta puedes encontrar un propósito que ilumine incluso los momentos más oscuros. 12. Deja de huir. Enfrenta tus miedos de frente. ¿Alguna vez has sentido que el miedo te paraliza? Esa sensación de que, sin importar cuánto lo intentes, algo dentro de ti te dice que corras, que evites, que te escondas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que ese miedo no es tu enemigo, sino una puerta hacia tu crecimiento? Dejar de huir no significa ignorar lo que te asusta, sino enfrentarlo con valentía y estrategia. Aquí te doy algunas claves para lograrlo. Primero, reconoce tu miedo. A menudo, lo que más nos asusta es aquello que no queremos nombrar. ¿Tienes miedo al fracaso, al rechazo, a la soledad? Ponerle nombre es el primer paso para quitarle poder. Imagina que tu miedo es una sombra en la pared. Cuando enciendes la luz, pierde su forma amenazante. Lo mismo ocurre cuando lo identificas y lo sacas a la luz. Luego, desmenuza ese miedo. Pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y después, ¿y si lo mejor que podría pasar? Muchas veces nos enfocamos solo en el escenario catastrófico, pero rara vez consideramos que enfrentar nuestros miedos puede traer resultados positivos. Por ejemplo, si tienes miedo a hablar en público, ¿qué tal si al hacerlo descubres que tienes una voz poderosa que inspira a otros? El siguiente paso es actuar, pero con pequeños pasos. No se trata de lanzarte al vacío sin red, sino de avanzar gradualmente. Si le temes a las alturas, no empieces escalando una montaña. Comienza por subir a un mirador y observa cómo te sientes. Cada pequeño paso te da confianza y te prepara para el siguiente. Recuerda, el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Aquí entra en juego la mentalidad de crecimiento. En lugar de ver el miedo como un obstáculo, míralo como una oportunidad para aprender. Piensa en un niño aprendiendo a caminar. Se cae, se levanta y cada caída lo hace más fuerte. Lo mismo aplica para ti. Cada vez que enfrentas un miedo, estás construyendo resiliencia y expandiendo tus límites. Busca apoyo. No tienes que hacerlo solo. Comparte tus miedos con alguien de confianza, ya sea un amigo, un mentor o un terapeuta. A veces, solo el hecho de verbalizar lo que te asusta puede aliviar su peso. Además, contar con alguien que te acompañe en el proceso puede darte la fuerza que necesitas para seguir adelante. Dejar de huir no es fácil, pero es liberador. Cada vez que enfrentas un miedo, te estás diciendo a ti mismo, soy más grande que esto. Y con el tiempo, esos pequeños actos de valentía se acumulan, transformando lo que antes te aterraba en una fuente de fuerza y crecimiento. ¿Qué miedo estás dispuesto a enfrentar hoy? Las palabras correctas en el momento adecuado pueden cambiar una vida. ¿Qué parte de este video te resonó más? Coméntalo y comparte esta chispa con otros. 13. ¿Cómo usar el fracaso como herramienta de crecimiento? En la naturaleza, el fracaso no es el final, sino un paso necesario en el proceso de crecimiento y transformación. Un árbol, por ejemplo, no crece recto y fuerte de la noche a la mañana. Durante sus primeros años, sus ramas pueden romperse con el viento, sus hojas pueden caer en invierno y sus raíces pueden luchar por encontrar nutrientes en un suelo pobre.
Sin embargo, cada uno de estos fracasos lo fortalece. Las ramas que se rompen vuelven a crecer más resistentes. Las hojas que caen permiten que el árbol conserve energía para la primavera. Y las raíces que se esfuerzan por encontrar alimento lo anclan más profundamente en la tierra. Así como el árbol, nosotros también podemos usar el fracaso como una herramienta para crecer y evolucionar. Los estoicos entendían que el fracaso no es algo que deba evitarse, sino una oportunidad para aprender y mejorar. Como decía Epicteto, no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas lo que importa. Esta idea nos invita a cambiar nuestra perspectiva sobre los errores. En lugar de verlos como algo negativo, podemos verlos como lecciones que nos preparan para futuros desafíos. Por ejemplo, imagina que estás aprendiendo a montar en bicicleta. Cada vez que te caes, tu cuerpo aprende a equilibrarse mejor y tu mente se vuelve más resistente al miedo. El fracaso, en este caso, no es un obstáculo, sino una parte esencial del proceso de aprendizaje. Otro ejemplo de la naturaleza es el bambú. Durante sus primeros años, el bambú parece no crecer en absoluto. Sin embargo, bajo la tierra, sus raíces se están expandiendo y fortaleciendo. Cuando finalmente emerge, puede crecer varios metros en cuestión de semanas. Este proceso nos enseña que el crecimiento no siempre es visible de inmediato. A veces, lo que parece un fracaso o un estancamiento es en realidad una fase de preparación y fortalecimiento interno. La filosofía estoica también nos enseña a practicar la visualización negativa, una técnica que consiste en imaginar los peores escenarios posibles. Aunque parezca contradictorio, esta práctica nos ayuda a prepararnos mentalmente para el fracaso y a reducir su impacto emocional. Por ejemplo, si estás a punto de lanzar un proyecto importante, imagina que no tiene el éxito esperado. ¿Qué harías en ese caso? ¿Cómo podrías aprender de la experiencia? Al visualizar el fracaso de antemano, te das cuenta de que no es el fin del mundo, sino una oportunidad para mejorar y seguir adelante. Además, los estoicos creían en la importancia de la reflexión post-fracaso. Después de un error, es esencial tomar un momento para analizar qué salió mal y qué se puede hacer diferente en el futuro. Esta práctica no solo nos ayuda a evitar repetir los mismos errores, sino que también nos permite identificar áreas de mejora. Por ejemplo, si un pájaro construye un nido que se cae con el viento, no se rinde. En su lugar, observa lo que falló y construye uno nuevo, más resistente y mejor ubicado. Finalmente, es importante recordar que el fracaso es una parte natural de la vida. Así como el río encuentra su camino fluyendo alrededor de las rocas, nosotros también podemos encontrar nuestro camino superando los obstáculos que se nos presentan. Como decía Marco Aurelio, el obstáculo se convierte en el camino. Esta frase nos recuerda que los fracasos no son barreras, sino oportunidades para crecer y evolucionar. El fracaso no es el enemigo, sino un maestro. A través de él, aprendemos a ser más resilientes, más sabios y más fuertes. 14. La maldición de la comparación. ¿Cómo liberarte? Vivimos en una era en la que la comparación se ha convertido en una trampa constante. Las redes sociales, los estándares sociales y las expectativas externas nos bombardean con imágenes de éxito, belleza y felicidad que parecen inalcanzables. Como resultado, muchos caen en la espiral tóxica de compararse con los demás, sintiéndose insuficientes, frustrados y desconectados de su propio valor. Los estoicos, sin embargo, ya habían identificado este problema hace siglos. Epicteto lo resumía con claridad. La envidia es el enemigo de la felicidad. Si te comparas con los demás, nunca serás libre. La comparación no solo nos roba la paz,
sino que nos aleja de nuestro propio camino. El primer paso para liberarte de la maldición de la comparación es entender que cada persona tiene un viaje único. Marco Aurelio reflexionaba: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debería ser un buen hombre. Sé uno. Esta frase nos invita a dejar de mirar hacia afuera y empezar a actuar desde dentro. Cuando te enfocas en ser la mejor versión de ti mismo, en lugar de compararte con los demás, recuperas el control de tu vida. La comparación en esencia es una forma de evadir la responsabilidad de crecer y mejorar. Eckhart Tolle, en El poder de la hora, nos recuerda que la comparación surge de la identificación con el ego. El ego, dice Tolle, se alimenta de la superioridad y la inferioridad. Cuando te comparas, estás reforzando la ilusión de separación. Esta ilusión nos hace creer que el éxito de los demás disminuye el nuestro, o que su felicidad es un reflejo de nuestra falta de mérito. Pero la verdad es que la vida no es una competencia. Cada uno tiene su propio ritmo, sus propias batallas y sus propias victorias. La práctica estoica de la ataraxia o imperturbabilidad es clave para liberarse de la comparación. Esto no significa ser indiferente, sino cultivar una mente que no se deja arrastrar por lo que no puede controlar. Séneca decía: el hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Cuando te comparas, estás sufriendo por algo que no tiene que ver contigo, la vida de los demás. En lugar de gastar energía en compararte, enfócate en lo que sí está bajo tu control, tus acciones, tus decisiones y tu actitud. Un ejemplo práctico es el de alguien que se siente inferior porque un compañero de trabajo recibió un ascenso. En lugar de caer en la envidia o la autocrítica destructiva, el estoico se preguntaría: ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo mejorar mis habilidades? ¿Qué pasos concretos puedo tomar para avanzar en mi propio camino? Este enfoque no solo te libera de la comparación, sino que te empodera para crecer desde un lugar de autenticidad y propósito. Otro aspecto crucial es aprender a celebrar tus propios logros, por pequeños que sean. Los estoicos enseñaban que la gratitud es un antídoto contra la comparación. Marco Aurelio escribió: no te preocupes por lo que otros tienen o hacen. Concéntrate en lo que tienes y en lo que puedes hacer. Cuando agradeces por lo que has logrado y por quién eres, dejas de sentir la necesidad de medirte con los demás. La liberación de la comparación requiere un cambio de mentalidad. Dejar de ver la vida como una carrera y empezar a verla como un viaje personal. Como dijo Epicteto: no busques que los eventos sucedan como tú quieres, sino desea que sucedan como suceden, y serás feliz. Cuando aceptas que tu camino es único y que no necesita parecerse al de nadie más, encuentras una paz profunda y duradera. La comparación es una maldición solo si la permites. Puedes elegir dejar de mirar hacia los lados y empezar a mirar hacia adelante, hacia tu propio horizonte. Porque al final, la única persona con la que debes compararte es contigo mismo, con quien eras ayer y con quien quieres ser mañana. 15. El primer paso hacia tu liberación. Había una época en mi vida en la que me sentía atrapado en un laberinto sin salida. Cada día era una repetición del anterior. Mismas excusas, mismos miedos, mismos resultados desalentadores. Me había convertido en mi propio carcelero, encadenado por una maldición autoimpuesta que me decía que no era suficiente, que no merecía algo mejor. Hasta que un día, algo dentro de mí hizo clic. No fue un evento espectacular, sino un momento de claridad en medio del caos. Si quería cambiar mi vida, debía dar el primer paso hacia mi liberación. Ese primer paso no fue fácil.
No fue grandioso ni dramático. Fue simple, pero significativo. Decidí dejar de mentirme a mí mismo. Me enfrenté a la cruda realidad de que yo era el único responsable de mi situación. No era mi familia, ni mi entorno, ni la mala suerte. Era yo. Y aunque esa verdad fue dolorosa, también fue liberadora. Porque si yo era el problema, también podía ser la solución. El primer paso hacia la liberación comienza con la honestidad radical. Es mirarte al espejo y preguntarte qué estoy haciendo para mantenerme atrapado, qué historias me repito para justificar mi estancamiento. En mi caso, me di cuenta de que usaba el miedo al fracaso como excusa para no intentar nada nuevo. Y si no funciona, era mi mantra, una frase que me paralizaba. Pero al reconocerlo, pude empezar a desarmarlo. El siguiente paso fue romper con la inercia. La maldición autoimpuesta se alimenta de la comodidad de lo conocido, por más doloroso que sea. Para salir de ahí, debes hacer algo diferente, por pequeño que parezca. En mi caso, fue inscribirme en un curso que siempre había querido tomar, pero posponía por miedo. Ese pequeño acto de valentía fue como una grieta en una pared. Una vez que empezó, todo lo demás comenzó a desmoronarse. También es crucial rodearte de personas que te inspiren a crecer. Durante años me había rodeado de gente que sin querer reforzaba mi maldición. Gente que me decía, así es la vida o no te arriesgues. Pero cuando decidí acercarme a personas que habían superado sus propias luchas, algo cambió. Su energía, su determinación y su fe en mí me mostraron que era posible salir de donde estaba. Finalmente, el primer paso hacia la liberación requiere compasión hacia ti mismo. No se trata de castigarte por los errores del pasado, sino de entender que mereces una vida mejor. En mi caso, tuve que aprender a perdonarme por todo el tiempo que había perdido. Me di cuenta de que no había sido un desperdicio, sino una preparación para lo que vendría después. Dar el primer paso no garantiza que el camino será fácil. Habrá días en los que querrás volver atrás, días en los que el miedo te paralizará y días en los que sentirás que no has avanzado nada. Pero ese primer paso es la semilla de todo lo que vendrá después. Es la decisión de decir basta y empezar a construir una vida que valga la pena vivir. La liberación no es un evento, es un proceso, y todo comienza con un solo paso, el que decides dar hoy. Y si llegaste hasta aquí, comenta, llegué hasta aquí, este es tu momento. La autodestrucción no es tu destino. Como enseñaban los estoicos, no son los eventos los que te definen, sino cómo respondes a ellos. Calla esa voz tóxica que te sabotea y toma las riendas de tu vida. Hoy puedes elegir dejar de ser tu peor enemigo y convertirte en tu mejor aliado. No importa cuántas veces hayas caído. Lo que importa es que hoy decides levantarte. Como decía Séneca, si quieres escapar de lo que te atormenta, no necesitas estar en otro lugar, sino ser otra persona. Comparte este mensaje con quien lo necesite. Suscríbete y activa la campanita para más contenido transformador. Aquí tienes 2 videos recomendados que puedes ver ahora mismo. Haz clic en ellos y sigue aprendiendo. El cambio comienza ahora.